Muy bien, terminamos, 6 de la mañana con 25 minutos. Saludos para don Arturo Tenemasa, que nos saluda cordialmente. Muchas gracias por ese saludo. Bueno, vamos con nuestra opinión, porque el primer segmento de este espacio es información. Hay que diferenciar la información de la opinión. Una cosa es la información, que procura recoger diversas aristas de una noticia, y otra cosa es la opinión, que evidentemente es personal, que corresponde a quien les habla, que corresponde a quienes hacemos este espacio, y que, claro, es parte del ejercicio de nuestra libertad de expresión. A ver, ¿cómo terminamos la semana? Quiero contarles que hace pocos minutos la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, poco antes de las 6 de la mañana, a las 5:51 de la mañana, nos hizo llegar a los periodistas un comunicado oficial con fecha de ayer, pero lo distribuyeron recién hoy cerca de las 6 de la mañana, que dice lo siguiente: ante la apertura de una investigación previa al presidente de la República, Guillermo Lasso, por parte de la Fiscalía, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia informa que el jefe de Estado, fiel a sus principios democráticos, respete el accionar de todas las instancias judiciales del Estado, por lo que responderá ante los órganos pertinentes para reiterar el cumplimiento de la ley y transparencia en todas sus acciones, tal como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores. Con el compromiso presidencial de respetar la independencia de funciones, hoy Ecuador cuenta con un sistema judicial autónomo, como exige la Constitución y la democracia, por lo que el Ejecutivo será respetuoso de la gestión de estas entidades. El primer mandatario continuará día a día trabajando por atender las necesidades reales de los ecuatorianos, como la seguridad y la generación de oportunidades. El día de ayer, quien hizo el anuncio del inicio de la investigación previa por parte de la Fiscalía General del Estado fue el ex candidato presidencial Yacu Pérez Guartambel, tomando en cuenta que el pasado 6 de octubre Pérez acudió a la Fiscalía General del Estado con un pedido de investigación. La Fiscalía se ha demorado un poco más de 2 semanas en iniciar la correspondiente indagación previa. Luego de la publicación el 3 de octubre, 3 días antes de la denuncia de Yacu Pérez, de los denominados Pandora Papers, estas revelaciones que fueron contenidas en un trabajo investigativo del Consorcio de Periodistas de Investigación, que claro, es leído en el Ecuador de acuerdo a las conveniencias, ¿no? Los unos lo avalan, los otros lo denostan, así como ocurrió hace 5 años, cuando aparecieron los famosos Panama Papers. Los que avalaron la investigación de hace 5 años de los Panama Papers, hoy denostan o cuestionan la investigación de los Pandora Papers. Los que cuestionaban la investigación de los Panama Papers hace 5 años, hoy en cambio tienen una postura totalmente distinta. Porque es parte obviamente de la actitud que tiene nuestra sociedad, que tienen nuestros políticos y que tienen nuestros medios de comunicación. Pero vamos a lo de fondo. La Fiscalía, que entiendo no ha iniciado de oficio una investigación. Yo creo que la Fiscalía debió haber iniciado de oficio. Ha iniciado una investigación con base en una denuncia presentada por un ex candidato presidencial. La Fiscalía, es así la Fiscalía, tiene las atribuciones de las cuales carece la Asamblea Nacional respecto de, por ejemplo, obligar a que un servidor público pueda declarar, pueda rendir un testimonio, pueda presentar prueba documental, porque claro, la Fiscalía tiene unas herramientas totalmente distintas a las características propias de los procesos de fiscalización y control político en la persona del presidente de la República. Esto a alguna gente no le gusta, porque claro, hay gente que se molesta cuando escucha algo con lo que no comulga o con lo que no coincide. Y yo, como les decía ayer, en este espacio procuramos decirles lo que tienen que escuchar y no necesariamente lo que quieren escuchar. Y no siempre lo que escuchan es lo que ustedes quieren escuchar. Pero en estricto rigor, y por eso hemos invitado el día de hoy a Pablo Santillán, que estará más adelante con nosotros, la propia Constitución de la República establece causales específicas para enjuiciar políticamente al presidente de la República, y una de esas causales no es que el presidente de la República no vaya a la Asamblea Nacional. Que considero, como lo dije ayer, y quiero ratificar aquello, yo sí creo que es un error político que el presidente no vaya a la Asamblea Nacional. El presidente no fue el día miércoles, pese a que justamente él había anunciado en varios espacios previos que él estaba dispuesto, abierto a responderle a la Asamblea Nacional
ante sus comisiones legislativas, cualquiera de las 15 comisiones legislativas, o ante el propio Pleno de la Asamblea Nacional. El presidente Lasso lo dijo, y ahí no cabe margen de interpretación. No es que interpreta quien les habla, no es que interpreta aquí el equipo de la primera hora o cualquiera de ustedes. No, no, no. Palabras del presidente de la República. El presidente de la República le dijo al país que él estaba dispuesto a acudir las veces que sean necesarias a cualquiera de las comisiones legislativas e inclusive al Pleno de la Asamblea Nacional. Finalmente, el miércoles, sorpresivamente envió una misiva diciendo que no, restándole capacidad de investigación a la Comisión de Garantías Constitucionales, olvidando el presidente que es un ente político que puede fiscalizarlo políticamente. Y el día de hoy, el presidente ha ratificado que no acudirá a este nuevo llamado de la Comisión de Garantías Constitucionales, que me da la impresión ha sido casi que ninguneada por el poder político de turno. Porque tenían todo un cronograma de comparecencias y prácticamente la comisión no tiene nada. No ha logrado que comparezcan aquellos actores considerados clave para poder develar justamente esta polémica a partir de la supuesta vinculación del presidente de la República con empresas domiciliadas en paraísos fiscales, si el presidente cumplió o no con la ley para la aplicación de la consulta popular del año 2017, si desinvirtió esos recursos y qué hizo con esa desinversión, si esa desinversión fue notificada a las autoridades pertinentes o si la plata regresó al Ecuador. Todas estas preguntas que la comisión aspiraba que responda el propio presidente de la República no van a ser justamente respondidas por los actores que fueron convocados porque finalmente estos eludieron acudir. La Comisión de Garantías Constitucionales no tiene capacidad de fiscalización sobre la familia presidencial. Sí la tiene sobre el presidente de la República, pero claro, con las salvedades que han sido expuestas y que, como he explicado en varias ocasiones, aunque a alguna gente no le gusta escucharlo, no son causales de enjuiciamiento político del jefe de Estado. Pero en cambio, la Fiscalía sí tiene las herramientas para poder investigar. Y aquí, claro, volvemos a algo que he mencionado en varias ocasiones en diversos espacios, la necesidad de que la Administración de Justicia salga por sus fueros. Porque está claro que el común de los ecuatorianos, al menos voy a hablar por mí para no generalizar, voy a hablar por mí, lo he dicho en varias ocasiones. Si a mí me preguntan, si a este periodista le preguntan, yo no tengo confianza en la Administración de Justicia. Ni en este ni en ningún otro caso. Porque la Administración de Justicia, a lo largo del tiempo en el Ecuador, ha demostrado actuar con selectividad, ha demostrado actuar con base en los afectos o desafectos del poder político de turno. Porque lamentablemente en el Ecuador, a lo largo de los años, hemos hablado de la politización de la justicia, de la judicialización de la política y de la mediatización de la justicia. Porque también aquí los medios de comunicación juegan un papel clave para ejercer algún tipo de presión, dependiendo de los afectos o desafectos que puedan tener sobre casos que son analizados por la Administración de Justicia. Aquí en el Ecuador, a lo largo de los años, no es reciente ni mucho menos, ha habido una evidente presión del poder político sobre los jueces y sobre los fiscales. A lo largo del tiempo en el Ecuador, las investigaciones han sido selectivas, unas investigaciones que se han desarrollado a la velocidad del rayo y otras que simplemente duermen el sueño de los justos, de las cuales no se conoce absolutamente nada. Y tal vez uno de los ejemplos más palpables, que lo he repetido en varias ocasiones, es, por ejemplo, el hecho de que hasta el sol de hoy el Ecuador no tiene claridad sobre qué mismo pasó con la supuesta relación del expresidente Lenín Moreno en el denominado caso INA Papers, que no ha tenido un resultado. Hace 3 meses más o menos, la señora fiscal general del Estado había anunciado que el país iba a tener sorpresas sobre este tema. Han pasado 2 o 3 meses y resulta que hasta el sol de hoy el país no conoce cuál es el avance de esa investigación. La Comisión de Fiscalización hizo allí un anuncio de que iba a comenzar a investigar el caso INA Papers. Yo no sé en qué estado se encuentra esa investigación. La Comisión de Fiscalización habló de INA Papers, habló del caso de las universidades emblemáticas, del caso de Coca-Cola Sinclair. ¿Cuánto han avanzado esas investigaciones en la Comisión de Fiscalización? ¿Y saben cuál es el problema?
que a ratos en el Ecuador nuestra clase política es mucho ruido y pocas nueces. Mucho ruido y pocas nueces. Se vende humo, se mediatiza ese humo, y como claro, este país cada día tiene un escándalo que comentar, la gente se olvida, como siempre he dicho. El escándalo de ayer nos olvidamos hoy con el escándalo de hoy, y el escándalo de hoy nos olvidaremos mañana con el escándalo de mañana. Esa ha sido la lógica, y es la lógica en nuestro país. Entonces, vuelvo a la génesis de lo que estoy comentando. En estricto sentido, en estricto rigor, en un mundo ideal, uno debería confiar en el avance de la investigación de la Fiscalía sobre este caso en particular, sobre el que yo ratifico. De modo alguno se me ocurriría, en el caso personal, aunque a alguna gente no le gusta, decir que el presidente de la República cometió o no un delito. Porque los periodistas no somos ni jueces, ni fiscales, ni peritos, ni agentes de criminalística. Somos periodistas. Quienes investigan son otras instancias. Y para que no quede duda alguna, es que el país debería esperar en un mundo ideal que la investigación sea transparente, abierta, profunda, sin temor ni favor, que es un término que utiliza recurrentemente la señora Fiscal General del Estado. Y creo que aquí el país debe aspirar a que la señora Fiscal General del Estado justamente ejecute esa investigación sin temor ni favor, para que no quede duda alguna sobre si el presidente de la República cometió o no una incorrección, un ilícito, una irregularidad. Si el presidente de la República no cometió ninguna irregularidad, muestren justamente las pruebas, los testimonios, las evidencias de que Guillermo Lasso actuó cumpliendo con la ley. Pero si el presidente de la República no cumplió con la ley, que claramente definió unos parámetros desde el año 2017, pues para eso están las leyes. A nivel administrativo, Contraloría General del Estado; a nivel judicial, Fiscalía General del Estado. Eso es lo que idealmente debería aspirar el país. Y creo que es lo que idealmente debemos aspirar los ciudadanos. Y en la práctica los ciudadanos debemos exigir justamente eso a la Fiscalía General del Estado, como el ente que tiene la potestad de generar investigaciones, más allá de lo que pueda hacer la Asamblea Nacional. La Fiscalía sí tiene esa posibilidad, esas herramientas de las cuales carece el poder político, para poder llegar al fondo de este tema y cerrarlo, de ser el caso. Pero que avancen en la investigación para que no queden dudas, porque aquí en el Ecuador las cosas se quedan en el aire. Se quedan en el aire. Y que nos demuestren efectivamente que inclusive al propio presidente de la República se le puede investigar, y que esa investigación sobre el presidente de la República será seria, será responsable, respetará el debido proceso, respetará la presunción de inocencia del mandatario, que son términos que en lo personal he defendido a ultranza a lo largo de los años. Y a mí no me importa la etiqueta, porque lo hice antes, lo hago hoy. Así como antes defendí la presunción de inocencia, hoy la vuelvo a defender. Así como antes defendí el debido proceso, hoy lo vuelvo a defender. Así como los de antes fueron investigados, hoy también digo, el presidente de la República tiene el derecho a defenderse. El presidente de la República tiene el derecho a la presunción de inocencia y a una investigación seria, responsable, argumentada, profunda, que respete sus derechos fundamentales. Como lo dije antes en otros casos, lo ratifico el día de hoy. Uno no puede acomodar el discurso porque me caiga bien o me caiga mal el personaje que es investigado. No, 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 no. Por ahí no va la cosa. El día que entendamos como sociedad, el día que comprendamos como ciudadanos que tenemos ese poder, el poder de la ciudadanía, el día que entendamos que los principios deben ir más allá, principios y derechos deben ir más allá del personaje, del momento político, de la organización política, o de los afectos o los desafectos, seremos una mejor sociedad. Allí seremos una mejor sociedad. Y creo que será pertinente que la Fiscalía profundice esa investigación. Aspiramos a que así ocurra. Ahora bien,
y aquí hay una reflexión interesante, gracias Andrés. La Fiscalía inicia el proceso investigativo que no lo hace de oficio, insisto, en este caso lo hace con base en una denuncia de Yacu Pérez. Y menciono esto porque el propio Yacu Pérez, el día de ayer en una entrevista con el canal RTU, hizo este anuncio. De que él ya había sido notificado, de que la Fiscalía ha pedido información a la Unidad de Análisis Financiero, al Servicio de Rentas Internas, a la Contraloría General del Estado, lo hizo Yacu Pérez. Pero claro, ¿y por qué planteo la necesidad de que la Fiscalía salga por sus fueros? Porque hace pocos días nomás, el presidente de la República, y esta es la reflexión que me hace Andrés, me parece interesante, ya habló de que había intenciones de esto que ha denominado el jefe de Estado como el triunvirato de la conspiración, de tomarse la Fiscalía y la Contraloría General del Estado. No sé cómo lo van a hacer. No sé cómo lo van a hacer. Pero ya develó esas supuestas intenciones. Entonces, aún más la Fiscalía tiene la obligación, querida audiencia, de salir por sus fueros. Creo que la Fiscalía hoy tiene una prueba de fuego. La señora Fiscal General del Estado tiene una prueba de fuego. Y tiene esa posibilidad de salir por sus fueros. ¿Cómo? Investigando a profundidad, como ella misma sostiene, sin temor ni favor, profundizando ese proceso investigativo. Mientras tanto, la Asamblea, creo que la Asamblea se va a quedar con los churros hechos en este tema. Justamente porque la propia Constitución no ubica como una causal de juicio político en el caso del presidente de la República el no acudir a la Asamblea Nacional, que sí es causal de juicio político para otras autoridades, para otros servidores públicos de un rango inferior, por ejemplo, un ministro de Estado. Si un ministro de Estado no acude a la Asamblea Nacional o elude entregar información a la Asamblea Nacional, esa sí es causal de juicio político según el artículo 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Eso no aplica al presidente de la República. Pero de que es un error político, lo ratifico. Lo dije ayer, lo ratifico el día de hoy. Así como dije ayer que fue un error político del presidente de la República no acudir el miércoles a la Asamblea Nacional pese a su ofrecimiento, el día de hoy ratifico, porque hoy no va a ir el presidente, yo lo vuelvo a calificar como un error político que desdice del propio uso de la palabra presidencial. La semana se cierra de esa manera, con ese error político. Creo que ese es uno de los errores políticos del presidente de la República. Otro error político de la semana del señor presidente de la República fue el haber participado de un acto de masas el pasado miércoles que desdice de aquello que criticaron largamente tanto él cuanto sus partidarios y su entorno. La organización de una contramarcha para demostrar un supuesto apoyo político. Vean, yo en lo personal y les digo desde la experiencia, esas famosas concentraciones, esas marchas, esas contramarchas simplemente sirven para las fotos o para tratar de que a través de las fotos muestran un supuesto apoyo. Así ha sido siempre. Pasó antes, pasa hoy y seguramente pasará mañana. Creo que ese es otro de los errores políticos de la semana del presidente de la República. Y un tercer error político del presidente de la República a lo largo de la semana fue haber cambiado de opinión respecto de cómo va a enviar los proyectos económicos a la Asamblea Nacional. Y haber ofrecido que esta semana va a enviar el proyecto tributario, finalmente no va a enviarlo esta semana. Creo que son tres errores políticos que en lo personal he identificado respecto del comportamiento del presidente de la República. En contrapartida, ¿qué ubico como un acierto del presidente de la República? Pese a que hubo un ofrecimiento que yo creo que termina siendo un error porque contribuye a devaluar la palabra presidencial, creo que al final de la semana Lasso se ha dado cuenta que necesita primero conciliar con algunos actores políticos en la Asamblea el contenido de su proyecto de reforma tributaria antes de enviarlo. Tratar de asegurarse un apoyo mínimo de algunos sectores políticos para que tenga algo de futuro ese proyecto de reforma tributaria. Luego de lo que ocurrió con el proyecto económico urgente de ley de creación de oportunidades, que no fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa CAL. Entonces, ¿qué hace el presidente ahora? El presidente de la República se da cuenta de la necesidad de dialogar con algunos sectores. Ya lo hizo con Pachacutic. Sé que la próxima semana se sentará a hablar con Izquierda Democrática. Y obviamente tiene el apoyo de su bloque, que es el bloque del BAN, el bloque de Acuerdo Nacional. Pero está hablando con dos sectores políticos que terminan siendo claves en la intención
de conseguir ese número mágico de 70 para que su proyecto de reforma tributaria sea aprobado por la Asamblea Nacional. Y que no termine enviándolo sin socialización previa, sabiendo que no tiene por sí solo músculo político y que lo más probable es que la Asamblea le niegue ese proyecto de ley porque no tiene los 70 votos para su aprobación. Entonces creo que el presidente hace bien ahora en dialogar, en buscar puntos de conciliación, pero al mismo tiempo que ese diálogo no sea un diálogo excluyente, sino que sea un diálogo que incluya a otros actores políticos en la búsqueda de esa conciliación, de esa concordia, de ese gran acuerdo nacional que tanto le hace falta al país. Para poder tener una luz al final del túnel y lograr que se genere en la Asamblea Nacional un debate serio, responsable, argumentado, sobre los temas que en realidad nos interesan a los ecuatorianos. Que empiece con la reforma tributaria y que luego pase con la reforma laboral, que es todavía muchísimo más polémica, porque los temas laborales tienen una sensibilidad, justamente porque están atados a los derechos fundamentales de las ecuatorianas y ecuatorianos, que aspiran a tener un trabajo digno, que aspiran a mejorar sus condiciones de vida, y sobre lo que poco o nada se habla en los últimos tiempos. Me dicen, gracias, Cris, me envían este dato. El jefe de bancada del Bloque de Acuerdo Nacional, que entiendo es Juan Fernando Flores, es quien está articulando los diálogos. Se ha extendido la invitación, me dicen, para que también UNES y el Partido Social Cristiano se sumen a estos diálogos y están esperando respuestas. Yo creo que el correísmo tiene que sumarse a los diálogos y el social cristianismo tiene que sumarse a los diálogos, aunque al final probablemente terminen no estando de acuerdo, porque la política es así. Pero súmense a los diálogos, porque yo siempre digo, la pelea es peleando. Acérquense, dialoguen, súmense, busquen puntos de conciliación y piensen en nosotros, en ustedes, en todos nosotros, en los ciudadanos. Ya olvídense de la bronca política, piensen en los ciudadanos. Creo que por ahí va la cosa, ¿no? Errores y aciertos con los cuales se cierra la semana. Quiero agregarle otro error también de la semana. El tratar de prácticamente todo centralizar en la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Casi como que si esa relación no funciona, el Ejecutivo no tiene margen de acción, y eso no es necesariamente así. Esta semana, por ejemplo, comenzó con una protesta por parte de los agricultores de la costa ecuatoriana, de los arroceros fundamentalmente, que a lo largo de estos casi 5 meses del presidente de la República en el poder, han protagonizado 3 o 4 movilizaciones, incluyendo bloqueos de carreteras en las provincias de Guayas y Los Ríos fundamentalmente. El último fue en la carretera Guayaquil-Daule, a la altura del recinto Petrillo. Los arroceros nuevamente protestando. Ahí no necesitas Asamblea Nacional. Ahí es una decisión del Ministerio de Agricultura y del Ejecutivo. Ahí no se necesita la Asamblea Nacional. ¿Qué ha hecho el Ejecutivo para solucionar el problema de los arroceros? No lo logró la ministra anterior, habrá que ver las ejecutorias del actual ministro. Pero ¿cuánto han avanzado en buscar una solución para el sector arrocero? Ese ya es un tema del Ejecutivo. Esta semana también hubo movilizaciones por parte del FUT. ¿El Ejecutivo se va a sentar otra vez con el Frente Unitario de los Trabajadores a dialogar? ¿A tratar de buscar una conciliación mínima? O sea, hay cosas sobre las cuales el Ejecutivo puede tomar decisiones directamente, con base en la aplicación de la política pública. El tema de la seguridad. El problema de la seguridad, yo lo identifico, querida audiencia, no pasa por las leyes. Sí pasa por la aplicación de las leyes. Aquí en el Ecuador se le vende humo a la gente cuando le dicen, vamos a enviar el proyecto de reforma no sé cuánto, para con ese proyecto de reforma actuar de tal forma. El Ecuador tiene un montón de leyes, y a lo largo del tiempo aquí se le ha vendido humo a la gente casi como que aprobando una ley o una reforma legal le van a solucionar a la gente sus problemas. El tema de la inseguridad no se soluciona necesariamente con la aprobación de una ley. El tema de la inseguridad se lo ataca
entre otras cosas, con la aplicación de una política integral que incluya la prevención cuanto la reacción. Lo preventivo con lo reactivo. Lo reactivo que está atado justamente al papel de la Policía Nacional, ahora al papel de los militares, que vamos a ver qué tan efectivo es. Hay gente que está totalmente de acuerdo con que los militares salgan a las calles. No sé si en el pasado, cuando los militares han salido a las calles, se ha logrado solucionar los temas de combate a la inseguridad. No lo sé. Habrá que ver las estadísticas. Pero estos son temas que directamente los puede manejar el Ejecutivo. Aquí no se necesita la Asamblea Nacional. A la Asamblea Nacional se la necesita para aprobar leyes. Pero para aplicar una política de seguridad lo puede hacer directamente el Ejecutivo. Ese es un rol directo del Ejecutivo, del Presidente de la República, de sus ejecutorias, de la ministra de Gobierno, en cuanto al combate a la inseguridad. El tema carcelario. Ya creo que normalizamos la crisis del sistema carcelario, ¿no? Ya normalizamos. Ya se ha hecho cotidiano para los ecuatorianos el que todos los días tengamos alguna noticia vinculada a la violencia del sistema carcelario o a que encontraron armas. Ayer nomás la propia Fiscalía reportaba un nuevo hallazgo de armas en la penitenciaría del Litoral. Creo que por aquí tengo la información. Acá tengo. Un nuevo hallazgo de armas. Por parte de la Fiscalía General del Estado. Eso, por ejemplo, o para eso, por ejemplo, no se requiere, pues, la acción de la Asamblea Nacional. Se requiere una política directa por parte del Ejecutivo. Pero nos han tenido los ecuatorianos durante la semana hablando de la bronca entre el Ejecutivo y la Asamblea, o entre la Asamblea y la función ejecutiva. Creo que por ahí también pasa la cosa, ¿no? Y claro, por el otro lado, o sea, así como el Ejecutivo tiene, digamos, estos errores que estamos identificando a lo largo de la semana, por el otro lado, la Asamblea Nacional. Leía hace minutos Denise Salazar una nota respecto a que este fin de semana el Consejo de Administración Legislativa se va a reunir para calificar el juicio político contra el Procurador General del Estado. Creo que esos no son, si bien son temas importantes, creo que hay cuestiones muchísimo más urgentes que llevar adelante un juicio político contra un funcionario. Creo que la Asamblea tampoco está sintonizando con los graves problemas que enfrenta el Ecuador. Y a ratos estos juicios políticos, querida audiencia, sirven para, básicamente, convertirse en plataforma para los interpelantes. O, por ejemplo, para pasar vergüenzas como lo que ha ocurrido en las últimas horas con el juicio político contra Richard Martínez, exministro de Economía y Finanzas, que finalmente fue archivado. Que lo presentaron, entiendo que hubo 5 pedidos de juicio político contra Richard Martínez, que los guardaron en un cajón. Porque claro, cuando se presentaron esos pedidos de juicio político, todavía no estaba vigente la actual norma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que establece plazos específicos para que se puedan tramitar esas interpelaciones. Y por eso el juicio político contra María Paula Romo se demoró 9 meses. Y por eso el juicio político contra Richard Martínez nunca fue convocado, porque lo guardaron en un cajón. Al final, el juicio político contra la doctora Romo se generó por una presión de la opinión pública y por una propia presión de algunos sectores políticos. Pero el de Richard Martínez nunca se efectuó. Y ahora ya es tarde. O sea, pretender ahora activar un juicio político contra un funcionario que ya no es, ahora ya no será sujeto de juicio político Richard Martínez, porque ya pasó el año que tenía la Asamblea una vez que dejó de ser ministro de Estado. La Asamblea tenía un año, hasta un año, para llevar adelante el juicio político. Ya se terminó el plazo. Ya. Richard Martínez ya no tiene ninguna posibilidad de ser sancionado políticamente por la Asamblea Nacional. Pero nótese cómo actúan los políticos, ¿no? Para unos casos sí lo hacen apuraditos.
Pero para otros casos, vea, cogen, guardan en un cajón, se hacen los locos y no pasa absolutamente nada. Esa es la forma como muchas veces actúan los políticos. Hubiese sido interesante que, estando Martínez en el cargo, le responda al país ante la Asamblea Nacional sobre algunas distorsiones de su paso por el Ministerio de Economía y Finanzas. Paso que al final fue premiado con un cargo en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y tal vez uno de los temas más cuestionables del papel de Martínez como ministro de Finanzas fue el haber destinado o priorizado recursos del Estado que tanto necesitaba el país en el contexto de la pandemia para pagar a los tenedores de bonos, con el argumento de que de esa manera se generaba certidumbre cuando el país más necesitaba recursos. Eso lo criticamos en su momento. Pretenderlo juzgar hoy, un año después de que dejó el cargo, cuando ya la sanción política es ineficaz, hubiese sido simplemente un saludo a la bandera. Pero al final ni siquiera eso se dio, porque en la Comisión de Fiscalización decidieron archivar los juicios políticos que habían sido solicitados justamente por parte de varios legisladores, algunos de los cuales ya no están más en el actual periodo, porque esos juicios políticos fueron planteados por la anterior legislatura. Así cerramos la semana, querida audiencia, con estos errores y aciertos de nuestra clase política, que yo les invito a reflexionar y a pensar justamente en que desde nuestra condición de ciudadanos estamos obligados a demandar que el poder político en realidad deje de lado esta discusión sobre temas que realmente no terminan por contribuir a la solución de nuestros problemas y que comiencen a pensar en nosotros. Eso lo he dicho a lo largo de la semana y lo vamos a seguir diciendo. Que dejar de lado la bronca y hay que comenzar a trabajar en función del país, con errores y con aciertos. Veamos qué pasa. La investigación sobre el caso Pandora Papers ha sido iniciada por la Fiscalía. Veamos qué pasa. Por otro lado, la Asamblea Nacional, veamos cómo procesa la reforma tributaria. Y ojalá se olviden de la bronca. Señoras, señores, señoritas asambleístas, señor presidente de la República, ojalá que se olviden de la bronca. 6 de la mañana con 58 minutos en la primera hora. Ya mismo Priscila Schettini, esposa de Freddy Carrión, estará en nuestro espacio y con ella conversaremos sobre la sentencia en contra del ex defensor del pueblo. Justamente esta sentencia ha sido adoptada esta semana por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia por el delito de agresión sexual. A 3 años de privación de libertad ha sido sentenciado Freddy Carrión. De otro lado, también estaremos dialogando con Pablo Santillán Paredes, especialista en materia legislativa, para entender lo que les estaba explicando respecto de la ausencia del presidente de la República en la Asamblea Nacional, que yo lo considero es un error político, pero hay que revisar también la letra de la Constitución y de la ley para justamente saber que no es causal de juicio político aquello. Estaremos también dialogando durante el curso de la jornada del día de hoy, hablando de los temas de la colada morada, ¿no? Para quienes quieren degustar la colada morada, tendremos una propuesta muy interesante durante nuestro espacio de noticias en la jornada del día de hoy. 6 de la mañana con 59 minutos. ¿Qué tengo allí? Vea esa toma. Si ven al fondo, en la parte inferior izquierda de sus pantallas, vean el Cotopaxi a lo lejos. Justamente a las espaldas de quienes hacemos este espacio, una mañana realmente espectacular la que tenemos a esta hora en la capital de la República. Temperatura ambiente, ya les digo, 9 grados centígrados a esta hora la temperatura en el Distrito Metropolitano de Quito. Ya me bajó un gradito, 8 grados centígrados, debe estar corriendo viento. Saludos a los deportistas que están en la Carolina ya trotando, caminando y escuchando Sonorama, la gran señal nacional. Volvemos. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.